Paz TV Noticias. Y después de una gran victoria contra los San Jose Sharks en tiempo extra, Los Ángeles Kings ya están listos para jugar contra Colorado. Colorado es un buen equipo con un récord de 26, 22 y 3 con 55 puntos. Cuando los dos equipos se enfrentaron el 4 de enero, Colorado ganó 4-1, pero en la conferencia oeste, Los Ángeles Kings tienen 8 puntos más que Colorado. El mes de enero no ha sido tan consistente para Los Ángeles Kings y conseguir una segunda victoria consecutiva es el impulso del equipo en este momento. Anoche Colorado perdió 6-1 contra los Sharks, pero ese solo fue un partido comparado a los últimos 4 que han ganado. Así que este será otro reto para Los Ángeles Kings. En el primer periodo ya parecía que Los Ángeles Kings iban a patinar con la victoria. Drew Doughty anotó primero para Los Ángeles. 9 minutos después, Trevor Lewis pegó el segundo y su quinto gol de la temporada. Pero en el segundo periodo, Colorado defendió, anotando 2 goles. Matt Duchene anotó el primero en el periodo y 7 minutos más tarde, Gabriel Landeskog anotó el segundo. El único error de Colorado fue que no prestaron atención a Dwight King entrando desde el banquillo. 15 minutos después, Dwight King consiguió su cuarto gol de la temporada, aprovechando el error de Colorado. Los LA Kings tenían la delantera, pero en el tercer periodo Colorado tomó el control del disco anotando 2 goles. Gabriel Landeskog consiguió su segundo gol del partido en un power play de 3-2 y Nathan McKinnon anotó su 18 gol de la temporada. El partido estuvo muy reñido todo el tiempo. Los LA Kings no defendieron bien y fueron al penalty box 7 veces. Coming back against a team like this, shows a lot of character from our players. It's the third time, in our last 5 games, we're coming back after 40 minutes of play. Then it shows again, that our players have been resilient, and it was an important one for us. Yeah, no, this was an emotional one. Some games aren't, some games are, and this was definitely an emotional one, especially coming off of a tough loss last night. We wanted to bounce back, and every time you go into a break like this, the last game you play is always fresh in everybody's mind, and you want to build off of that and feel good about yourself during the break. So we definitely wanted to make sure that we played as good as we could. We got in some penalty trouble, probably got some guys that played a little bit too much, overextending, and really 2 of the goals are power play goals, and you give McKinnon, captain, and Duchene that much time, and they were pretty dominant players tonight, those 3 guys. They're a high-scoring team, and that's what happens. I think our first was strong, pretty slow to start the second. Got a little better at maybe the last 5 minutes or so, then the third wasn't very good at it again. So one of those things where mentally we got to be a lot sharper. Desde Staples Center en Los Ángeles, California, yo soy Claudia Gestro. Regresemos a los estudios de Paz TV Deportes. Paz TV Noticias.